comienzo de la emergencia sanitaria hace ya 2 años generó una situación inédita por lo menos a nivel general por la modalidad de teletrabajo que se implementó en nuestro país. Algo que en algunos momentos estaba solo pensada para el sector de la tecnología con mayor facilidad, pero se amplió porque cerraron prácticamente las oficinas públicas y se recomendó también las privadas. Se aprobó una ley para que, dar ciertas garantías a quienes trabajaran en esa modalidad. La ley se reglamentó hace poco más, o poco menos, vamos a decirlo, de un mes, lo cual generó cierto malestar, por menos diferencias con la Asociación de Prevencionistas del Uruguay, que son los que, el sindicato que cuida que se cumplan las normas protegiendo a las personas trabajadoras. Son quienes velan por nuestra seguridad a nivel laboral. Exactamente. Y para eso estamos recibiendo ya con muchísimo gusto en estudios, ustedes ya lo están viendo, a Alexei Caballero, que es representante del Sindicato Único de Prevencionistas. Así es, muchísimas gracias por la invitación y un tema bien interesante que es el comienzo de algo que tenemos de aquí para adelante por muchos años. Que llegó para quedarse, como se dice comúnmente. Claro. ¿Qué es lo que cambia? A ver, ¿qué es lo que se reglamentó que ustedes no están de acuerdo en esto, bueno, en esta ley? En este sentido, nosotros le hicimos saber al órgano fiscalizador, digamos, digamos de contralor de estos temas de las condiciones de trabajo, que es al Ministerio de Trabajo y específicamente al inspector general Tomás Teijeiro, que los prevencionistas organizados en el sindicato, que estamos trabajando y trabajamos ya hace más de un año en un proyecto de reglamentación de teletrabajo. Por tanto, veníamos adelantados a lo que ya sabíamos que iba a llegar. En ese sentido, el inspector general nos recibió, nos escuchó, pero no fue de recibo a la hora de tomar la propuesta de los prevencionistas, que son quienes, digamos, evaluamos los lugares donde trabajan todos los trabajadores del país, donde exista un prevencionista actuando en ese lugar. En ese sentido, no fue de recibo ni se tomó nuestra propuesta, por tanto, en cuanto sale esta reglamentación, de alguna forma impuesta por el Poder Ejecutivo, sin contemplar por lo menos el punto de vista de los prevencionistas, que son quienes tienen la formación y tienen todos los conocimientos para evaluar las distintas formas de confort en esta modalidad, salió con muchas falencias y carencias, donde nosotros sacamos un comunicado a nivel nacional y de toda la prensa, donde vemos la preocupación que hay en el contenido de esa reglamentación, de ese decreto, que debe aplicarse a todas las personas del país que estén teletrabajando. Hay un muy escaso y una gran falta de contenido técnico de cómo esa persona debe trabajar en esta modalidad. Y en ese marco, ¿cuáles son las principales falencias que ven ustedes que tienen esto? Digo, no sé, fiscalizar casa a casa, se me ocurre, por ejemplo. Sí, yo me traje apuntado acá porque obviamente las normas son un poco extensas y demás. Si me permiten dar una miradita. Pero primero, que desde el punto de vista del derecho laboral, es una reglamentación y un decreto que habla de alguna forma, de forma extensa en lo que tiene que ver con la forma contractual y el vínculo laboral entre la parte empleadora y el teletrabajador. Eso es algo que se contempla y está bastante extenso en todo el decreto. Ahora, donde vemos que una falta muy grande, si yo paso las hojas y habla simplemente desde el punto de vista del derecho laboral, pero hay una falta muy grande cuando se refiere a la parte de seguridad y salud laboral de los propios trabajadores, que no nos olvidemos que las normas laborales tienen que tener preferentemente un objetivo de protección hacia la persona trabajadora, en este caso el teletrabajador. Y en ese sentido hay un vacío muy grande donde apenas menciona que se debe cumplir y habla de cumplir las normativas de seguridad y salud laboral. ¿Pero qué normativa? Porque teletrabajadores hay en todas las ramas de actividad. Se puede trabajar o teletrabajar en el ámbito forestal, en el ámbito industrial o en el ámbito, digamos, de la venta de alimentos. Entonces, cuando menciona que se debe cumplir las condiciones de seguridad y salud, pensamos nosotros que era de esta normativa. Sin embargo, esta normativa tiene un vacío tan grande que aquí no se reglamenta nada desde ese punto de vista. Básicamente refiere a normas que pueden ser de hace más de 30 años, de 35 años. ¿Qué riesgo pueden tener los teletrabajadores? Y bueno, y allí vemos riesgos muy importantes que donde se empiezan a enfocar esta modalidad con los riesgos que están apareciendo.
desde el punto de vista de la ergonomía, nos tenemos que focalizar del puesto de trabajo. El diseño del puesto de trabajo del teletrabajador, que en este caso, o en la mayoría de los casos, es en el domicilio, vemos que ahí hay un desamparo total, porque ahí no dice qué condiciones debe tener. Claro. Es decir, incluso las formas de contrato, como por ejemplo que hemos accedido a contratos, y puedo mencionar algunos de distintas empresas, pero pongámosle una empresa de venta de alimentos, no sé, o Pedido Ya, que vende al público y en ese régimen, digamos. El mobiliario en los contratos de trabajo lo tiene que poner el trabajador, por tanto, él puede trabajar en una mesa de cármica con una silla de madera. Las consecuencias de ese teletrabajador y de todos los que estén en sus hogares trabajando, por supuesto que no van a ser inmediatas y no van a tener un problema en su espalda en una semana, en dos, claro. Pero sí durante muchos años trabajando en esa modalidad o con esa condición, las consecuencias son con problemas desde el punto de vista ergonómico, muscular, musculoesquelético, y luego aparecen los riesgos psicosociales por el aislamiento de la persona. Y esos son los vacíos tan grandes que tiene una normativa que reglamentó el Poder Ejecutivo. ¿Y eso quedó en una especie de limbo? ¿Cómo sigue adelante esto? Bueno, ¿no? simplemente, si me permitís, mirá, menciona que en el caso de que la inspección pueda intervenir es cuando la inspección lo determine. Por tanto, dudo muchísimo que la inspección tenga capacidad de determinar dónde se realiza teletrabajo, primero porque no contempla y no sabe dónde se realizan las personas del teletrabajo, no lo tiene ni idea. No es lo mismo que una obra de construcción, que el inspector del ministerio pasa, la ve y entra, a una panadería pasa, la ve y entra a ver las máquinas. Sin embargo, el teletrabajador no va a ir casa por casa a ver dónde se trae el trabajo. No, o quién va a decir, venía a revisar mi casa que no tengo la silla adecuada. Por supuesto que no lo van a hacer y las empresas no tienen que decirlo esto. Sin embargo, la propuesta que nosotros le hicimos llegar al inspector general hablaba de algunos aspectos que tiene que considerarse. Por ejemplo, contemplar un libro de condiciones ambientales de trabajo, como sucede en nuestras actuaciones y en nuestro trabajo en la construcción, en los frigoríficos y en otros lugares donde nosotros registramos, digamos de alguna forma, qué cosas se deben mejorar desde el punto de vista de la ergonomía, del aspecto psicosocial, del aislamiento del trabajador, todo constatado desde el punto de vista escrito para que la inspección tenga un insumo de fijarse que el prevencionista hizo esas observaciones. Comunicar a la inspección, por supuesto, a todas las personas que estén teletrabajando, comunicarlo. Eso en nuestra propuesta estaba. Que la figura del prevencionista sea quien pueda evaluar las condiciones de trabajo en los domicilios, con consentimiento, por supuesto, claro, siempre del trabajador, porque lo hacemos de algo muy similar como una visita médica. La visita médica de una persona que necesita que ingrese alguien a su domicilio para evaluar su condición de salud es autorizada y el médico, el profesional, entra. En este caso, el prevencionista entraría, evalúa el entorno, hace las observaciones en ese libro. Dice, no, en esa mesa ratona no puedes trabajar. No puedes trabajar, de hecho, va a ser gato torcido. Yo he visto fotos en periódicos, en diarios, donde las personas están trabajando en mesas de madera, o como si estuvieran... Bueno, en la mesa de comedor, todo el mundo, la gran mayoría, ¿dónde vas? Digo, ¿no? Exacto. Que te queda más cómoda. Y sí. ¿Y cómo hacen ustedes justamente eso para ir a, no sé, no digo casa por casa, pero no. Es muy difícil? En realidad no, es muy sencillo, porque como nosotros tenemos el vínculo con la empresa y trabajamos para la empresa, al igual que el teletrabajador, la empresa, con el consentimiento del teletrabajador, si necesita evaluar las condiciones de trabajo, la persona permite entrar a esta persona, que es la figura del prevencionista y es el idóneo en estos temas, evalúa la condición, ve las mejoras que hay que hacer, y en ese caso, esa idea y esa filosofía desde el Ministerio de Trabajo, donde el mercado debe regular todo y esto tiene que ser consensuado, ¿no? Y una cosa muy amplia y no específica, bueno, solo en ese caso es cuando se podría ver con certeza de que la mesa donde trabaja, la silla donde la persona está sentada, el entorno, hay riesgos eléctricos, todo eso se pueda mejorar en función de la evaluación y la intervención del prevencionista. Digamos, TV Ciudad, dice Pilar Teijeiro, José María Caraballo van a hacer teletrabajo. Acá te pasan nuestros domicilios y ustedes van y chequean y dicen, mirá, el monoambiente de José Más, si no puede trabajar. Exacto. Pero básicamente va por ahí. Ahora, todas estas propuestas que han hecho antes que se promulgue esta ley a nivel parlamentario, cayeron en saco roto, se hizo caso omiso. ¿Hay posibilidad de ir para atrás y decir, bueno, vamos a revisar este ítem, por ejemplo? Sí, en realidad no lo sabemos, depende de la voluntad del Ministerio de Trabajo y el inspector general, quien tiene competencia en este tema para poder realizar alguna propuesta de modificación. Los decretos, de hecho, se pueden modificar. De hecho, hay un decreto que se ha modificado muchísimas veces, que nos preocupa y mucho, que es la presencia del prevencionista y el médico de salud ocupacional,
que desde el año 2014, me fui al 1914, lo tengo grabado, porque es la primera ley de seguridad y salud laboral. Por eso la tengo. De formación profesional. Ahí va a decir, exacto. Pero desde el 2014 existe un decreto donde la figura del prevencionista, del médico laboralista, está pensado que empiece a estar presente en las empresas. Sin embargo, ese decreto se ha postergado muchísimas veces, de hecho fueron 4 veces que se ha postergado y prorrogado, y donde vemos que eso todavía está en el debe y no hay problemas y vemos que ahí en la prórroga de que los prevencionistas y los médicos laboralistas vean la salud de las personas trabajando, eso sí, no hay problemas para modificarlo, pero bueno, esperemos que tampoco lo haya para este decreto tan pobre. Claro, caballero, también la academia está trabajando sobre este tema. ¿Qué le parece? Lo invitamos a ver la opinión de una de las personas, de uno de los académicos que ha trabajado en el tema, que ha sido también junto con la Facultad de Información, de Ciencias Sociales y de Psicología, analizando las tensiones que genera el teletrabajo, ¿no? Desde una mirada académica, y estuvimos consultando a Tommy Wittke, que es uno de los integrantes de este equipo de investigación, quien hizo referencia a estas tensiones que se generan en la modalidad de teletrabajo. Estas tensiones en realidad no son unívocas, sino que nos encontramos realmente con esta diversidad de tensiones, que una de ellas tiene que ver con el grado de autonomía o de sometimiento ¿no? que tiene justamente el trabajador en relación a la organización del trabajo, es decir, el grado de independencia que tiene el trabajador para organizar ¿no? y llevar a cabo las tareas en términos de tiempo, lugar y modalidad de la actividad. Otra tensión que hemos podido encontrar es la tensión entre la autogestión que desarrolla el trabajador y también, el proceso de vigilancia, de control que pueda desarrollar la organización. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que la organización delega en el trabajador y para que tenga justamente la planificación de las tareas y en el diseño del trabajo? Por otro lado, otra tensión que podemos visualizar es la en relación al trabajo singular y el trabajo colectivo. Claramente, el teletrabajo supone en buena medida un buen segmento de trabajo realizado de manera singular, ¿no? Individualizada, y obviamente que eso va en desmedro de la interacción y el trabajo colectivo. Pero eso también, vuelvo a decir, como todas estas tensiones que estoy señalando, pueden generar condiciones positivas para el desempeño, para el logro de los objetivos, para el bienestar del trabajador y también de la organización, y al revés también. Es decir, pueden atentar contra el bienestar del trabajador, contra el desempeño y también, obviamente, contra la eficacia y la eficiencia, de la organización. Otra tensión vinculada al placer y el sufrimiento en el trabajo, es decir, cuánto y cuál es la cualidad y el grado que el trabajo afecta, justamente a quien lo ejerce, a través de la movilización de sus capacidades cognitivo-afectivas y, por lo tanto, qué grado de realización personal logra o de padecimiento, de sufrimiento por el hecho, de desarrollar la tarea así. Y, por último, la organización del tiempo de trabajo y la relación del tiempo laboral con el tiempo libre. Otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión emocional, que no son solo las condiciones ergométricas de la silla a la mesa. Exacto. Que también ahí en esta nota el profesional hace referencia a un componente bien importante que aparece en esta modalidad, que son los riesgos psicosociales, le llamamos nosotros, donde esta modalidad de aislamiento y de poca interacción social genera algún problema psicológico de estrés, de depresión, de ansiedad, que cada vez va a aparecer más en más cantidad de personas en la medida que esta modalidad se profundice y se quede permanentemente en el mundo del trabajo. La gran problemática que acá vemos es que cuando una persona tiene algún problema de salud, tiene una cobertura a través del Banco de Seguro para reparar, digamos, desde el punto de vista de la mejora, de la vuelta al mundo del trabajo, en función de la atención a su salud o su integridad física con la cobertura del Banco de Seguro. Justamente esta modalidad lo que viene a hacer es a atentar contra los problemas psicosociales y psicológicos de las personas trabajando en esta modalidad, pero lo que vemos es que la cobertura del Banco de Seguro es ninguna. Por tanto, todas las personas que tengan algún problema de salud psicológico en ese sentido no tienen ningún tipo de contención
psicológica ni desde el punto de vista de su salud y su atención del Estado hacia esas personas que claramente cada vez van a ver más en el Uruguay. Yo conozco gente que en el marco de todo esto, de esta nueva modalidad, que si bien no es nueva, pero que se aplicó mucho más en los últimos tiempos, en la pandemia, exacto, decían, a veces termino trabajando más haciendo teletrabajo que cuando voy de forma presencial. ¿Eso lo valoran ustedes, lo ven? Sí, nosotros vemos ya desde el nacimiento de la ley, desde el año pasado, cuando la ley se promulga en el Parlamento, y vemos que hay algo que ya atenta contra la salud de las personas, que es la cantidad de horas que pueden estar trabajando en esta modalidad. Claro. Fíjense que se rompió con un esquema que teníamos del año 1915, de la ley de 8 horas. ¿Tá? Eso se rompe, por tanto la persona puede estar trabajando hasta 16 horas en una jornada laboral, una cuestión que si en el futuro lo veremos las consecuencias de esto, ¿no? Pero 16 horas trabajando porque entre una jornada y otra puede haber solo 8 horas de diferencia para descansar la persona y volver a recuperarse y volver a retomar el trabajo. Eso está flexibilizado a ese punto y eso claramente ya desde el nacimiento de la ley está contemplado y vemos que es una problemática muy grande que vamos a ver las consecuencias a mediano y largo plazo. Que en algunos casos pienso que mujeres con niños chiquitos, capaz que puede llegar esa flexibilidad, le puede llegar a servir. Pero a veces uno termina trabajando mucho más. Claro, pero queda librado a la implementación. A ver, en las relaciones laborales sabemos muy bien que el eslabón más débil es el trabajador. Por tanto, siempre la imposición frente a estas cuestiones es desde el lado empleador que de alguna forma impone ciertas condiciones y si no se aceptan, muchas veces uno no puede trabajar. Claro. Por tanto, esto lo que hace es no dar la garantía que en el mundo del trabajo el derecho laboral justamente ampara al más débil. Bueno, esta reglamentación y esta ley no cumple esa función. Es un tema muy filoso, ¿no? Porque por allí uno puede pensar, me ahorro 1 hora de ida, 1 hora de vuelta al trabajo, pero estás ahí y estás conectado todo el tiempo. Claro, pero esa es una visión muy inmediatista, ¿no? Ahora, nosotros estamos mirando consecuencias de largo plazo. Claro, exacto. Bueno, como lo que hablábamos hoy de la mesa, el ejemplo de la mesa ratona. Te quería preguntar, Alexei, también qué pasa con... vos hablabas de la cobertura, Banco Seguro, que todavía no hay nada claro por ese lado, pero muchas veces hemos contado, informado millones de veces que se dan muchos accidentes domésticos. Exacto. Y muchas veces son muy graves los accidentes domésticos. ¿Hay cobertura en este marco? Bueno, en ese sentido, esto es totalmente nuevo y novedoso. Acá se está haciendo y explorando este camino, de alguna forma. ¿Por qué? Porque el Banco de Seguro, para atender y darle atención médica y contención y cobertura a la persona que se lastimó y se lesionó trabajando, tiene que cumplir con algo muy importante, que es que tenga un vínculo directo con el trabajo, ¿tá? Encontrar la relación con el trabajo. Si esa relación no se encuentra en cualquier ámbito, en una fábrica, no se entiende que fue en ese lugar trabajando, el Banco de Seguro no cubre a esa persona. Bueno, acá hay una complejidad mayor de que cuando uno está en el domicilio, hay un elemento y un ítem que el Banco de Seguro no va a tener, que es básicamente lo que define cuando hay dudas sobre una persona, se la vincula o no que el daño se lo hizo en el trabajo, claro, que es testigos. Entonces muchas veces el Banco de Seguro termina dándole la atención y la cobertura al trabajador cuando existen testigos y ahí digamos de forma clara y efectiva. El Banco de Seguro da toda su prestación para esa persona. Ahora, cuando no hay testigos, se pone en duda su caso. Y esto es lo que va a pasar en el trabajo a domicilio, y si no hay una figura del prevencionista que pueda evaluar y qué situación es la que encontraba para de alguna forma, en función de la declaración del trabajador en el domicilio, de que le pasó determinado problema, y en realidad, y la evaluación que hicimos nosotros, que haya un contraste de que tenga un correlato que dice, bueno, yo me golpeé en una mesa determinada, cuando nosotros en nuestra evaluación ya lo vimos, bueno, ahí eso daría insumos para que el Banco de Seguro pueda, resolver de mejor forma estas situaciones, que si es simplemente por la declaración que tiene que dar una persona trabajando en su domicilio, queda librado a que el Banco de Seguro atienda o no a esa persona, dependiendo de su criterio. Todo parece que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? El mayor pico fue para allá por 2020. El experto Wittke también habló sobre ese tema. Y sobre la flexibilización, Josema, que es un punto muy importante que se refirió. En realidad damos las posibilidades tecnológicas y materiales para desarrollar el teletrabajo previo a la pandemia, estaban
presentes y estaban disponibles, digamos, inclusive a nivel planetario, no solo digamos, a nivel digamos, de nuestra realidad local, digamos, ¿no? Y sin embargo, en realidad damos el porcentaje de teletrabajadores igualmente a nivel global era bastante bajo. Y obviamente que lo que generó la pandemia, damos, es la posibilidad primero, damos, de acelerada, obligada, damos, ¿no? Y también con esta característica de obligatoriedad que adquirió, damos, el teletrabajo, de compulsividad, a diferencia tal vez, damos, de lo que era el teletrabajo, cómo se lo entendía y cómo se lo había diseñado anteriormente, generó la posibilidad de la experiencia, tanto de las organizaciones como de los propios trabajadores. Y creo que en este proceso, damos, de transitar por esta experiencia de manera compulsiva, damos, ¿no? Se pudieron visualizar justamente ventajas, desventajas, beneficios y perjuicios, digamos, ¿no? Del desarrollo del teletrabajo, pero claramente, digamos, creo que el teletrabajo no solo tiene que ver, digamos, con la posibilidad, digamos, de desarrollo tecnológico y que sustente, digamos, la actividad, sino fundamentalmente con una característica que introduce la organización del trabajo, a diferencia justamente de lo que eran los modelos anteriores, y es la característica de la flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad entendida no solo, digamos, en el sentido, digamos, de beneficios para la organización, sino también, obviamente, de flexibilidad en función, digamos, del propio trabajador, digamos, ¿no? En el cual puede, digamos, justamente gestionar su agenda, puede gestionar su tiempo, su espacio, siempre y cuando, obviamente, esté en las condiciones y tenga las condiciones socioeconómicas para hacerlo, pero efectivamente, digamos, abrió este espacio, esta posibilidad. Bueno, ¿qué reflexiones te deja esto, Alexei? Bueno, extremadamente preocupados. Lamentamos muchísimo que no hayan escuchado la visión de las personas que tienen competencia en este tema de las condiciones de trabajo. Eso es algo que nos da mucha, digamos, preocupación y quedamos con una, digamos, tarea titánica de tratar de resolver algo que se está reglamentando con un vacío muy grande desde el punto de vista técnico y aspectos de las condiciones de cuántas personas, 1000 estamos hablando, que tienen trabajo en esta modalidad. Eso es un gran problema que tenemos que intentar resolverlo, por lo menos en la práctica, con el trabajo y el compromiso de los prevencionistas día a día en cada empresa, y desde el punto de vista de la llegada al Estado para que contemplen algún cambio en esta norma que tiene tan pocos días en vigencia. Y por último, y para que se vea la problemática tan grande, cuando la ley ya sale y nace el año pasado, el ámbito de aplicación es exclusivamente para el ámbito privado. Ajá. Por tanto, todos los trabajadores, y sabemos que hay cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras en el ámbito público que trabajan en esta modalidad, trabajaron y siguen trabajando, sí, tienen condiciones de trabajo distintas, trabajando para el mismo empleador, para el Estado. Yo les puedo decir, y conozco la situación de intendencias, de entes del Estado, de la Universidad del Uruguay, de la UDELAR, donde trabajan en esta modalidad y en cada organismo público trabajan de forma diferente, con condiciones diferentes. En ANCAP trabajan de otra forma, en ANTEL, en UTE, y todos tienen una modalidad de trabajo. Al libre albedrío. Al libre albedrío depende de la modalidad del organismo público, cómo lo quiera reglamentar internamente. Es como la condición que tiene ese teletrabajador público en su desempeño, en su tarea. Distinto va a ser en otro organismo y distinto en otro organismo público. Distinto y si lo quiere implementar también. Y si lo quiere implementar, reglamentar. Por ejemplo, en la universidad no existe reglamentación, en la mayoría de las intendencias no existe reglamentación y recién incipientemente en algunos organismos públicos están reglamentando. Pero ya les digo, las personas trabajan de diferente forma para el Estado, con un vínculo laboral que en realidad son empleados públicos, pero todos tienen condiciones diferentes. Bien, yo me quedo con un concepto que tú dijiste casi al principio. Ustedes tratan de mirar a largo plazo, sí, más allá de la comodidad que a corto plazo puede significar para una persona quedarse a trabajar en la casa. Me quedo con ese concepto como para pensar. Y para pensar también, y ya con eso también te agradecemos a Alexei Caballero, representante del Sindicato de Prevencionistas. Hay una actividad en la universidad hoy, es virtual, sobre las lecciones aprendidas en esto de la modalidad de teletrabajo, ¿no? La persona que estábamos viendo, que es una de las personas moderadoras, pero va a haber académicos de distintas áreas para seguir pensando, sí, esto que para algunas personas vino para quedarse. Y yo diría reflexionando.
porque es un tema a reflexionar de todo el proceso del tiempo que ya de un tiempo a esta parte llegó para quedarse y se profundizó en la pandemia, pero va a continuar, y una reflexión desde esta reglamentación pobre en términos técnicos, hacia adelante debemos reflexionar qué vamos a seguir haciendo con esta modalidad. Está muy bien. Bueno, Alexei, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por tu pase por este tema tan importante. Bien, hacemos una